Buenos días, vamos a continuar en biofísica con fluidos. Bueno, recuerden que el fluido es toda sustancia que es capaz de fluir, o sea, son los líquidos y los gases, y una de las propiedades es que ejercen y transmiten presión en todas las direcciones. La estática de fluidos estudia el comportamiento de los fluidos en reposo y se clasifica en hidrostática, que estudia los líquidos en reposo, y neumostática, que estudia los gases en reposo. Bueno, vamos a ver primero qué es la densidad. La densidad se representa con la letra griega ρ, y es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. O sea, en otras palabras, es lo mismo decir qué tan concentrada está la masa en un determinado cuerpo. Vamos a ver las unidades. La masa, la unidad es el kilogramo, se representa con una M. El volumen, que se representa con B. La unidad es el metro cúbico. Y la densidad, o sea, el resultado que obtenemos es en kilogramos por metro cúbico, pero hay que hacer una observación, o sea, por ahí me pide que yo represente la densidad en gramos por centímetro cúbico, entonces tengo que saber que 1000 kilogramos sobre metros cúbicos equivale a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces acá tengo una situación problemática. Me dice una boya cilíndrica cuya masa es de 19 kilogramos ocupa un volumen de 0,04 metros cúbicos. Calcula la densidad del material en kilogramos metros cúbicos con el que fue construido. Entonces, bueno, yo sé que para calcular la densidad es igual a masa, que son los 19 kilogramos, dividido el volumen, que es 0,04 metros cúbicos. Y entonces, bueno, resuelvo esto y me da que la densidad de esa boya es de 475 kilogramos sobre metros cúbicos. Pero vamos a suponer que me pida que yo represente en gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces lo voy a dividir, este valor que obtuve, dividido 1000, y me va a dar en gramos sobre centímetros cúbicos. O sea, acá si lo quiero representar en gramos sobre centímetros cúbicos, al realizar esa división 475 dividido 1000 me da 0,475 gramos por cada centímetro cúbico. Bueno, la presión es la magnitud de la fuerza que se ejerce por unidad de área. Se calcula dividiendo el módulo de la fuerza dividido el área sobre el cual se aplica la fuerza. En la unidad del sistema internacional es el pascal. Bueno, entonces el área se representa con la letra A y se mide en metros cuadrados. La fuerza normal en newton y la presión en pascales. 1000 pascales equivalen a 1 kilopascal. Entonces a veces me pueden pedir que yo calcule en kilopascales. Bueno, entonces sé que a los pascales le tengo que dividido 1000 partes y entonces me dan kilopascales, o al revés, si me dan kilopascales tengo que multiplicar por 1000 para que me den pascales. Bueno, acá tenemos una actividad y me dice que un cubo que tiene 10 kilogramos de masa, me está dando la masa, ¿sí? Y sus aristas es de 5 metros, calcula la presión en pascales que ejerce sobre la mesa. Bueno, y ahí me dice que tome la gravedad, es como 10 metros sobre segundo al cuadrado, o sea, en realidad es 9,80 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, pero vamos a tomarlo como me pide ahí, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Primero que tengo que calcular la fuerza normal, o sea, la fuerza normal es lo mismo que decir el peso, ¿sí? Pero yo tengo la masa, no el peso.
Entonces, ¿cómo yo calculo el peso de este objeto que está sobre la mesa? Multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. Y entonces el dato que yo obtengo es la fuerza normal, que lo obtengo en Newton. Bueno, acá hice el cálculo. La fuerza normal es igual a la masa, 10 kilogramos, por 10 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, y me da 100 newton. Bueno, ahora yo tengo ya la fuerza normal y tengo que dividirla dividido la superficie en metros cuadrados. Acá me da la medida de una de las aristas, pero, o sea, tengo que multiplicar el ancho por el largo para obtener la superficie en metros cuadrados de este cubo. Si multiplico 5 metros por 5 me da 25 metros cuadrados. Entonces, divido 100 newton sobre 25 metros cuadrados y me da la presión en pascales. Acuérdense, newton sobre metros cuadrados es igual a pascales. Me da 4 pascales. Bueno, acá, ¿cómo puedo calcular la presión hidrostática? Acá me dice que en todo punto en el interior de un líquido soporta la presión que el líquido ejerce sobre él. O sea, si yo tengo un objeto a esta profundidad, bueno, tengo todo el peso de ese líquido sobre este objeto que está a esta profundidad. Bueno, el cálculo de la presión hidrostática en un determinado punto de un líquido en reposo se calcula mediante la siguiente ecuación. Esta es la ecuación, o sea, yo necesito, primero para calcular la presión hidrostática, que tengo que saber la densidad, primero de qué líquido se trata. En este caso, acá tengo agua pura. La gravedad y la altura, o sea, la profundidad en este caso. Bueno, acá tengo una situación problemática. Acá me dice calcula la presión hidrostática en pascales y la presión absoluta en kilopascales en el fondo del recipiente. Y acá me dice que la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Acá me dice el fondo del recipiente y este recipiente tiene una altura de 2 metros. O sea que ese objeto que está en el fondo del recipiente está a una profundidad de 2 metros. Bueno, entonces reemplazo los valores, o sea, acá tengo la fórmula. La presión hidrostática es igual a la densidad, estamos hablando del agua pura. Acá me dice que la densidad del agua pura es 1000 kilogramos por metro cúbico, ya lo puso acá, por la gravedad. Acá me dice que la aceleración de la gravedad, que tome este valor 10 metros sobre segundos al cuadrado, acá ya reemplacé, por la altura, o sea, está haciendo referencia a la profundidad, que es de 2 metros. Bueno, me da la presión hidrostática, multiplicando todos estos valores, 1000 por 10 por 2, me da 20.000 pascales. ¿Por qué en pascales? Porque acuérdense que yo tengo kilogramo por metro cúbico, kilogramo, metro cúbico, metro por metro por metro. Tengo metro sobre segundo al cuadrado, metro sobre segundo al cuadrado. Acá puse segundo por segundo y tengo metro, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es simplificar este metro con este metro se va, este metro con este metro se va y me queda kilogramos por metro por segundo al cuadrado, que es equivalente a pascales. O sea que este objeto que está en el agua pura a una profundidad de 2 metros va a soportar 20.000 pascales. Pero también me pide que calcule en kilopascales. Entonces vamos a hacer la conversión. Bueno, pero recuerden que acá me pedía también que calcule la presión absoluta en kilopascales. Lo que sí sabemos es que 1000 pascales equivalen a 1 kilopascal, o sea que
como tenemos el valor, o sea, tenemos la presión hidrostática en pascales, tenemos que pasarlo a kilopascales. Entonces tenemos que dividirlo dividido 1000. Entonces, si divido 20.000 dividido 1000 me da 20 kilopascales. Pero también necesito la presión atmosférica. Yo sé que la presión atmosférica a nivel del mar es 101.325 pascales. También lo tengo en pascales, no lo tengo en kilopascales. Entonces también tengo que hacer lo mismo, o sea, la presión atmosférica pasarlo de pascales a kilopascales. Entonces la presión atmosférica es 101.325 pascales dividido 1000, entonces me da 101,325 kilopascales. Acá me dice que para calcular la presión absoluta tengo que multiplicar la presión hidrostática, sumar a la presión hidrostática, sumarle la presión atmosférica. Entonces eso es lo que yo hice acá. La presión absoluta es igual a la presión hidrostática, que en este caso el objeto que está en el fondo del recipiente equivale a 20 kilopascales, por la presión atmosférica, que es 101,325 kilopascales, y me dio la presión absoluta de 2026,5 kilopascales. Bueno, acá tengo otro ejercicio. Encuentre la presión que ejerce el agua sobre un buzo que está a 25 metros de profundidad en el mar. Considere que la densidad del agua es de 1030 kilogramos dividido en metros cúbicos, sobre metros cúbicos. Y recuerden que esto es la densidad que me está dando desde el agua salada. ¿Sí? Acuérdense que el agua salada es un poco más densa que el agua pura. Y la gravedad es de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces recuerden que para calcular la presión hidrostática tengo que multiplicar la densidad, que es de 1030 kilogramos dividido en metros cúbicos, por la aceleración de la gravedad, que acá me da el dato 9,81 metros sobre segundo, por la altura, o sea, la profundidad que está el buzo, que es de 25 metros. Entonces acá realizo este cálculo y que me da en pascales que soporta una presión de 252.607,5 pascales. Esto es la presión relativa, o sea, solamente de la presión que ejerce el agua sobre el buzo. Pero acuérdense que el resultado es en pascales, porque acá yo tomo todas las unidades y simplifico y me da kilogramos dividido en metros sobre segundos al cuadrado, y recuerden que kilogramos sobre metros por segundos al cuadrado es igual a pascales. Pero acuérdense que para calcular la presión absoluta tengo que multiplicar la presión hidrostática, tengo que sumar la presión hidrostática más la presión atmosférica, y me da la presión absoluta a la que está expuesto este buzo, que es de 353.907,5 pascales. Bueno, acá me pide un ejercicio similar donde tengo que calcular la presión absoluta y la presión relativa de un buzo, pero que está ahora a 40 metros de profundidad. Entonces, bueno, la densidad del agua es exactamente lo mismo porque es el agua salada. La gravedad es 9,81 metros sobre segundos y la profundidad es de 40 metros. Entonces, bueno, multipliqué la densidad por la aceleración de la gravedad por la profundidad y me dio 404.172 pascales, que esta es la presión relativa que soporta este buzo. Pero para saber la presión absoluta tengo que sumar a la presión hidrostática la presión atmosférica.
atmosférica. Entonces, si sumo me da 505.472 pascales. Bueno, vamos a ver ahora lo que dice el principio de Pascal. Piensen que los fluidos, o sea, el aire sí es comprensible, pero el agua no es incomprensible. Entonces, el principio de Pascal dice que cuando se le aplica presión a un líquido, este va a transmitir con el mismo valor y en todas las direcciones la presión que se le comunica. Es decir, toda variación de presión en algún punto del líquido se transmite íntegramente a todos los demás puntos del líquido. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones del principio de Pascal? Se utiliza para las prensas hidráulicas, que es un instrumento que se utiliza para multiplicar las fuerzas y de esta manera se pueden levantar cuerpos pesados aplicando solo una fuerza de menor magnitud. Para saber, por ejemplo, qué fuerza podemos elevar en esta prensa hidráulica, acuérdense que tenemos que aplicar esta fórmula. Fuerza 1 dividido el área 1 es igual a fuerza 2 dividido el área 2. Bueno, acá tengo una prensa hidráulica donde tengo que aplicar el principio de Pascal. Acá me pide que calcule la fuerza 1 y qué datos yo tengo. Yo tengo el diámetro, la superficie del área 1, que es de 80 centímetros. Tengo también la superficie del área 2, que es de 400 centímetros. Y tengo el peso del objeto que está colocado acá encima. Entonces, me pide que yo calcule la fuerza 1, o sea, qué fuerza tengo que ejercer para mantener el equilibrio. Bueno, acuérdense de que tengo que aplicar esta fórmula, o sea, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Entonces yo tengo que calcular la fuerza 1. ¿Cómo lo hago? Multiplicando el área 1 por la fuerza 2 dividido el área 2. Bueno, acá reemplacé los valores. El área 1 era de 80 centímetros cuadrados. La fuerza 2 de eso es 700 newton. Y el área 2 de 400 centímetros cuadrados. Y el resultado que me dio que la fuerza 1, o sea, tengo que aplicar una fuerza de 140 newton para mantener en equilibrio y levantado este objeto que pesa 700 newton. Cuentan que allá por el siglo XVII, el físico, matemático y teólogo francés Blaise Pascal apostó a que podía hacer reventar un barril con 1 litro de agua. A un fuerte tonel lleno de agua se le conectó perfectamente sellado un tubo de metal de 10 metros de largo. Luego, alguien usando una escalera subió y vertió 1 litro de agua dentro poco a poco, hasta que, ¿qué crees que pasó? ¡Catapum! El barril estalló. Para ser sinceros, no hay seguridad de que Pascal realmente haya hecho este experimento, pero se han hecho variantes muchas veces después y funciona. ¿Pero por qué? El principio de Pascal es una ley física que pertenece a la hidrostática, la rama de la hidráulica que estudia a los fluidos en estado de reposo, y para entenderla necesitamos tener claras 2 nociones. La primera es el concepto de presión. En física, presión se refiere a la fuerza que se ejerce por unidad de área, es decir, es la cantidad de fuerza que se aplica sobre una superficie determinada. Aunque la fuerza sea la misma, la presión aumenta si se disminuye el área. Si mantienes una fuerza constante, pero disminuyes el área sobre la cual se aplica esa fuerza, la presión aumentará. Esto se debe a que al disminuir el área, la misma cantidad de fuerza se está distribuyendo sobre una superficie menor. Es por eso que es posible acostarse en una cama de clavos sin lastimarse, pero no en un clavo solo. ¡Auch!
La segunda noción importante es que los fluidos en estado líquido se consideran incompresibles, no se comprimen, es decir, que no cambian su volumen al aplicarles presión. Si tomas una pelota de esponja y la aprietas, puedes hacerla más pequeña, disminuye su tamaño y aumenta su densidad. Lo mismo pasa con el aire y otros gases. Si tomas una jeringa llena de aire, tapas la salida sin aguja y presionas el émbolo, puedes ver cómo el aire se comprime y al soltar el émbolo vuelve a su volumen original. El aire es elástico. Lo que sucede es que cuando aprietas la jeringa, las moléculas de los gases que forman el aire se juntan más entre ellas. Al disminuir el volumen, aumenta la densidad. Pero el agua no se comporta así. No se puede comprimir. Bueno, sí se comprime un poquito, pero tan poquito que para efectos prácticos se considera incompresible. Pruébalo con la jeringa ahora llena de agua. Ya no se siente elástica, no se deja comprimir. La forma de sus moléculas hace que se acomoden de una manera que no deja mucho espacio entre ellas. Eso significa que si tuvieras un tubo lleno de agua con dos émbolos iguales, toda la presión que se aplica en uno de los extremos llega completita a toda la superficie interior, incluido el émbolo del otro extremo. Y ese es el principio de Pascal. Un cambio de presión en un fluido incompresible confinado se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. O sea, la presión se propagará de manera uniforme. La presión en este punto es igual a la presión en este punto y en este y en este. O sea que si hubiera una esfera con agujeritos del otro lado de la jeringa, todos los chorritos saldrían con la misma fuerza. Parece de sentido común, pero tiene implicaciones asombrosas. Imagina que tienes un fluido confinado con dos pistones o émbolos en cada extremo. A este pequeño le vamos a llamar pistón de entrada y a este grande pistón de salida. Si presionamos el de entrada, sabemos que se moverá el de salida. Pero un momento, como la presión es igual en todos los puntos y el pistón de salida tiene más área, significa que el pistón de salida ejercerá más fuerza que la que se aplicó en el de entrada. Digamos que pones en el pistón de entrada un peso de 3 kilogramos y que el área del émbolo en contacto con el líquido es de 1 centímetro cuadrado. La presión entonces es de 3 kilos por centímetro cuadrado. Esta presión se transmite por todo el líquido a las paredes del contenedor y al pistón de salida, cuya superficie inferior tiene 5 centímetros cuadrados. Cada centímetro cuadrado recibe la presión de 3 kilos, lo que significa que el émbolo ejerce una fuerza de... 5 por 3 es igual a 15... 15 kilogramos. ¿Qué brujería es esta? Esta operación se puede expresar matemáticamente con esta ecuación. La fuerza 2 equivale a la fuerza 1 multiplicada por el resultado de dividir el área 2 entre el área 1. En nuestro ejemplo, dividimos 5 centímetros cuadrados entre 1 centímetro cuadrado. Nos da 5. Lo multiplicamos por 3 kilos por centímetro cuadrado y el resultado es 15. Con solo 3 kilos de fuerza de entrada, podríamos empujar un peso de hasta 15 kilos. Pero ¿cómo explicar que aparezca fuerza de la nada? Bueno, seguro habrás notado que aunque el peso que movimos acá es 5 veces más grande que el de aquí, la distancia de aquí es mucho mayor que la de acá. Esto es porque el volumen de líquido que desplazamos en el lado del pistón de salida es igual al volumen de líquido en el lado del pistón de entrada. Si el de entrada se movió 10 centímetros y su cara inferior tiene un área de 1 centímetro cuadrado, es fácil calcular que desplazó 10 centímetros cúbicos de líquido. Si pones estos 10 centímetros cúbicos en el otro lado, forman un cilindro cuya cara superior sabemos que tiene 5 centímetros cuadrados, lo que significa que su altura es de... 10 entre 5... es de 2 centímetros. Mover el émbolo de entrada 10 centímetros hacia abajo solo movió el de salida 2 centímetros hacia arriba. Si quieres experimentar el principio de Pascal de manera tangible, puedes usar 2 jeringas, una delgada y una gruesa sin agujas, llenarlas de agua y unirlas con una de esas mangueras que se usan en los acuarios, también llenas de agua. Notarás
que si empujas el émbolo de la estrecha, se mueve el de la ancha y requiere un esfuerzo mucho menor que usar la jeringa gruesa para mover la delgada. Además de que la jeringa delgada recorre una distancia mayor que la jeringa ancha. ¿Se te ocurren inventos que podrían hacer uso de esto? Y es que este intercambio de distancia por fuerza puede ser muy bien aprovechado. Cuando el conductor de un autobús pisa el pedal del freno, está utilizando un mecanismo hidráulico que amplifica una pequeña fuerza hasta ser capaz de detener el movimiento de un vehículo de varias toneladas. Si usas un gato hidráulico para levantar tu auto cuando se te revienta una llanta, también estás aprovechando el principio de Pascal multiplicando la fuerza de tus brazos. Además de usarse en los elevadores de los edificios, grúas que levantan cargas pesadas, esas prensas hidráulicas que aplastan cualquier cosa y los sistemas de dirección de los vehículos, el principio de Pascal se ha usado para mover edificios enteros. Jorge Matute Remus fue un ingeniero mexicano que realizó una hazaña impresionante en la década de 1950. Movió el edificio de la Telefónica de Guadalajara, México, para evitar su demolición. Para lograrlo, Matute Remus diseñó y construyó un sistema de rieles y rodillos que se colocaron debajo del edificio junto con 12 gatos hidráulicos para desplazarlo centímetro a centímetro sin ayuda de motores y mientras las personas seguían trabajando en su interior. Bueno, ¿y por qué reventó el barril aquel? A esto se le llama la paradoja hidrostática. La presión, en este caso, depende solo de la altura y anchura del tubo, no de la cantidad de agua. Aunque el líquido sea poco, la columna se concentra en un área muy pequeña, lo que aumenta la presión que, como ya vimos, ejerce una fuerza igual en todas las direcciones del barril. Si el tubo es lo suficientemente alto, el barril se hace pedazos. Por cierto, en este video estuvimos usando kilo por centímetro cuadrado como unidad para medir la presión, pero una unidad muy utilizada y más apropiada es el Newton por metro cuadrado o Pascal. Cada kilo por centímetro cuadrado equivale a 98.066.5 pascales, llamados así en honor a su descubridor, Blaise Pascal.